Bienvenido a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Líderes y dignatarios de todo el mundo se reunieron para el último adiós de la reina Isabel II después de 10 días de luto. El exdirector de la Inteligencia Nacional plantea su preocupación por posibles documentos incautados en Mar-a-Lago mal clasificados, mientras el expresidente Trump regresa a su casa de Florida. Según una declaración del presidente Biden, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos defenderán a Taiwán si China invade. El huracán Fiona provocó un apagón en toda la isla de Puerto Rico antes de girar hacia República Dominicana. ¿Hacia dónde se dirige ahora el huracán? Y comenzamos el día de hoy con información de México. Volvió a temblar el 19 de septiembre. Según el Servicio Sismológico Nacional de México, el sismo fue de magnitud de 7.4, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que fue de 7.6. El epicentro del sismo se registró a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán. El sismo de este lunes sacudió varios estados mexicanos, justo en el aniversario de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de septiembre de 2017, considerados los dos más destructivos de la historia reciente. Aproximadamente una hora antes se realizó el simulacro nacional que se lleva a cabo año con año. Miembros de la realeza británica, líderes mundiales y otros monarcas se unieron hoy al rey Carlos III en un último adiós a la reina Isabel II. El féretro de la reina Isabel entró el lunes en la abadía de Westminster, mientras los 10 días de luto por la querida monarca británica entraban en sus últimas horas. El rey Carlos y la familia real, incluidos sus bisnietos, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, se unieron a una reunión sin precedentes de unos 500 líderes y dignatarios de todos los rincones del mundo. El último poste y un silencio de 2 minutos pusieron fin al servicio. Anteriormente, decenas de miles de personas se alinearon en las calles mientras el féretro de la reina realizaba el corto trayecto desde Westminster Hall, donde yacía en reposo. Fue tirado por 142 marineros de la Marina Real con los brazos enlazados en un carro de combate, y les precedió una procesión de cientos de militares vestidos de gala. En el Hyde Park de Londres y en los hogares y lugares de todo el mundo, muchos más miles de dolientes guardaron silencio cuando el féretro de la reina apareció en sus pantallas. Tras el servicio, una segunda procesión real por Londres marcó el inicio del viaje del féretro hacia el oeste, al castillo de Windsor, lugar de descanso final de la reina Isabel II, que falleció a los 96 años el 8 de septiembre en Balmoral, Escocia, tras 70 años en el trono. El senador Ted Cruz está instando a los gobernadores republicanos a enviar inmigrantes ilegales a otras 3 zonas gobernadas por demócratas. Esto mientras 6 autobuses con inmigrantes ilegales llegaron ayer a la ciudad de Nueva York. Los inmigrantes ilegales trasladados en avión a Martha's Vineyard por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya se fueron. El viernes, el gobernador Charlie Baker movilizó a unos 125 guardias nacionales para ocuparse de un grupo de alrededor de 50 personas. En lugar de preocuparse por un grupo de personas ricas y tener 50, y por cierto, ya los llevaron en autobús, ya no están, dijeron, queremos a todos, nadie es ilegal. Y se fueron en menos de 48 horas. Subieron a los autobuses que, según se informa, los transportarán a un ferry que se dirige a su destino final en un cuartel militar en Cape Cod. Críticos como el senador Ted Cruz señalan que lo sucedido en Martha's Vineyard muestra la falta de voluntad de las ciudades santuario para hacer el trabajo real que las ciudades fronterizas deben hacer a diario. En un solo día, hubo 15,000 inmigrantes ilegales en Del Río. El senador dice que la migración ilegal no es solo una crisis cuando se trata de Martha's Vineyard. Estos gobernadores y alcaldes azules tienen razón, es una crisis, pero no es solo una crisis cuando son los millonarios los que sufren las molestias. Cruz también instó a los gobernadores republicanos a enviar a los inmigrantes ilegales a otras 3 zonas gobernadas por demócratas. Sugirió Nantucket en Massachusetts, Palo Alto en California y Rehoboth Beach en Delaware, que son paraísos para los ricos y poderosos. Mientras tanto, otros 6 autobuses llenos de inmigrantes ilegales llegaron a la ciudad de Nueva York el domingo.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que los gobernadores republicanos están participando en la erosión de los derechos humanos básicos al trasladar en autobús a los inmigrantes ilegales a otras partes del país. Pero dice que Nueva York está preparada para manejar la situación. Lo que hicimos durante el 11 de septiembre, esta es una ciudad que entiende claramente cómo hacer frente a las crisis que tenemos delante. Los republicanos dicen que las políticas de la Casa Blanca en materia de inmigración desencadenaron un aumento masivo de la inmigración ilegal y que no tienen más remedio que trasladar a la gente a otras partes del país. Sin embargo, la senadora demócrata Elizabeth Warren tuiteó que es repulsivo y cruel explotar a las personas vulnerables para realizar maniobras políticas. Un informe publicado el mes pasado por la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana reveló que más de 4.9 millones de extranjeros ilegales entraron en Estados Unidos desde que Biden asumió el cargo. Esto equivale aproximadamente a toda la población de Irlanda. Ahora analizamos cómo las políticas del presidente Joe Biden están impactando en la crisis migratoria de la frontera sur. El director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, nos explicó cómo los inmigrantes están explotando el sistema migratorio del país. Veamos. La constante crisis en la frontera sur ha inundado las leyes migratorias en Estados Unidos, como las políticas de asilo. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, un refugiado es un extranjero que, por lo general, ha experimentado persecución por motivos de raza, religión u opinión política. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, dijo durante la Conferencia Nacional Conservadora que dichas solicitudes de asilo han ido en aumento en los últimos años y que esto ha socavado los sistemas migratorios del país. Existe la pequeña excepción de que si te persiguen, te dejaremos entrar de todas formas. El problema es que se convirtió en la excepción que crece y se está engullendo a todo el sistema de inmigración. Para Krikorian, el sistema migratorio se ha visto saturado por los inmigrantes que cruzan la frontera y esperan dentro del país mientras se desarrollan sus casos. Normalmente lo que ocurre es que se les da una fecha de audiencia y se les deja ir, y lo único que hace es incentivar a más personas a intentar lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que se presentan en la audiencia dentro de 1 o 2 años. Y si pierden su caso, es decir, se les niega el asilo, lo cual ocurre con la mayoría de gente porque no cumplen con los requisitos. Nadie en esta administración va a ir a buscarlos, y se quedan de todos modos. Así que se ha convertido básicamente en una forma de ignorar la frontera, las reglas en la frontera. El experto añade que muchos de estos inmigrantes ilegales son provenientes de Sudamérica y no cumplen con los requisitos para solicitar asilo. Estamos viendo mucha gente en la frontera ahora desde Venezuela, y el año pasado vimos mucha gente de Haití. Por ejemplo, los venezolanos que estamos recibiendo ahora ya estamos viviendo en Colombia, o en Perú o Ecuador, varios países. Así que dijeron, bueno, vamos a ir a los Estados Unidos. Lo mismo con los haitianos el año pasado. Todos los inmigrantes ilegales haitianos que vinieron a través de la frontera a Texas ya estaban todos viviendo en Brasil o Chile. Krikorian también afirmó que Estados Unidos tiene que hacer cumplir sus leyes de inmigración y que hasta que no haya un cambio de gobierno en la Casa Blanca, seguirá habiendo una gran oleada de inmigración ilegal en la frontera. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre quién es el juez Raymond Dearie, elegido como perito especial para revisar los documentos incautados en Mar-a-Lago. Regresamos. That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a fairly severe beating, and the video is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning.
Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El exdirector de Inteligencia Nacional de la Casa Blanca, John Ratcliffe, planteó su preocupación por los posibles documentos mal clasificados incautados en la redada de Mar-a-Lago. Tenemos más información sobre lo que dijo a Fox News el domingo. El exfuncionario de Trump, John Ratcliffe, dijo a Fox News que si el FBI se llevó documentos relacionados con el Russiagate o con Christopher Steele, existe la duda de si son realmente de alto secreto o no. El tristemente célebre dossier Steele del exfuncionario de inteligencia británico Christopher Steele fue utilizado para obtener una orden de espionaje sobre miembros de la campaña presidencial de Trump en 2016. El desacreditado informe fue pagado por la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Ratcliffe dijo que muchos de esos documentos eran ficticios, pero estaban marcados como de alto secreto. Van a tener que examinar los documentos marcados como de alto secreto para determinar si realmente había allí información de seguridad nacional de algún valor. Puedo decirles por experiencia personal que muchos de esos documentos del Russiagate no eran de alto secreto, aunque estuvieran marcados así. Los comentarios de Ratcliffe se producen después que el juez superior Raymond Dearie fue designado perito especial. Él revisará los documentos para ver si algo debe ser protegido de la investigación del Departamento de Justicia. Ratcliffe dijo que cree que el juez Dearie es una buena elección porque, en sus palabras, Dearie fue una víctima del FBI y probablemente no tomará las afirmaciones del Departamento de Justicia y del FBI al pie de la letra. Dearie firmó previamente unas órdenes de arresto que el FBI utilizó para vigilar a un antiguo asociado de Trump. Un exabogado del FBI admitió más tarde que manipuló un correo electrónico que se utilizó para respaldar esas órdenes de vigilancia. Mientras tanto, el expresidente Trump regresó a Mar-a-Lago el domingo por la noche para ver las consecuencias de la redada. Dijo que su casa fue saqueada y que está en condiciones muy diferentes a como la dejó. Trump estaba en Nueva York cuando el FBI registró su casa de Florida. Se incautaron más de 11.000 materiales, incluyendo un centenar de documentos marcados como clasificados o de alto secreto. Trump dijo que desclasificó esos documentos. Una jueza federal ha elegido a un perito especial, al juez Raymond Dearie, para revisar los 11.000 documentos incautados al expresidente Trump. El juez podrá ver los registros clasificados que el Departamento de Justicia no quería que viera. Entonces, ¿quién es el juez Raymond Dearie? Tras una semana de especulaciones y muchos nuevos acontecimientos en la batalla legal entre el Departamento de Justicia y el equipo de Trump, una jueza federal ha seleccionado a un perito especial. La jueza de distrito Aileen Cannon eligió este jueves al nominado por Trump, el juez Raymond Dearie, quien también fue aprobado por el Departamento de Justicia. Al mismo tiempo, Cannon rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de una suspensión parcial que le permite seguir accediendo a al menos 100 documentos marcados como clasificados. Trump ha declarado repetidamente que desclasificó todos los documentos. Dearie tiene hasta el 30 de noviembre para revisar los documentos, más de un mes de la fecha solicitada por el Departamento de Justicia, la cual fue 17 de octubre. Dearie es un ex jefe del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. El presidente Ronald Reagan lo nombró en 1986. He's been a well-respected judge for decades, and he served on the Foreign Intelligence Surveillance Court. Dearie es conocido por aprobar una de las solicitudes del FBI sobre una orden judicial para vigilar al ex asesor de la campaña de Trump, Carter Page, durante la investigación sobre Rusia. La orden de Dearie de junio de 2017 fue una de las dos órdenes declaradas posteriormente inválidas luego que un informe del inspector general del Departamento de Justicia dijera que había, cita, información inexacta que se incluyó en las solicitudes.
Steve Gold, un profesor de derecho que anteriormente trabajó como secretario de Derry, dijo a la BBC que, cita, Derry ha manejado casos importantes y un fuerte interés mediático. Derry proporcionará una verificación adicional en la revisión del Departamento de Justicia de los documentos incautados en la casa de Trump en Florida y filtrará la información privilegiada. Cambiando de tema, vamos con el huracán Fiona. Algunas partes de Puerto Rico siguen sin electricidad después que el huracán causara un apagón en toda la isla, además de inundaciones que amenazaron la vida. El huracán llegó a República Dominicana esta mañana. Golpeó la ciudad costera dominicana de Boca de Yuma con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora. Se está moviendo hacia el noreste a 8 millas por hora y está previsto que pase por el este de República Dominicana y luego salga al Océano Atlántico. El martes podría pasar cerca de las islas Turcas y Caicos. Las Bahamas también están en este momento bajo una advertencia de tormenta tropical por los efectos de Fiona. Se espera que se convierta en un huracán importante para el miércoles. El Centro Nacional de Huracanes también está siguiendo otro fenómeno meteorológico. Se trata de una perturbación tropical que se encuentra actualmente en el centro del Atlántico, pero los observadores meteorológicos solo le dan un 20% de posibilidades de convertirse en algo más grande en los próximos días. El presidente Biden afirma que las fuerzas estadounidenses defenderán a Taiwán si China intenta invadir la isla. Hizo la declaración este domingo en una entrevista con 60 Minutos en CBS y esto fue lo que dijo. Taiwán toma sus propias decisiones sobre su independencia. No nos movemos, no estamos alentando su independencia. Esa es su decisión. Pero las fuerzas estadounidenses defenderían la isla. Sí, de hecho, si hubiera un ataque sin precedentes. Así que, a diferencia de Ucrania, para ser claros, señor, las fuerzas estadounidenses, los hombres y mujeres estadounidenses, ¿defenderían Taiwán en caso de una invasión china? Sí. Sin embargo, la Casa Blanca dijo después de la entrevista que la política de Estados Unidos no ha cambiado. Esa política dice que Washington quiere que el estatus de Taiwán se resuelva pacíficamente, pero no dice si las fuerzas estadounidenses podrían ser enviadas en respuesta a un ataque chino. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán expresó hoy su sincera gratitud a Biden. Eso fue por, en sus palabras, afirmar la sólida promesa de seguridad del gobierno estadounidense a Taiwán. Biden hizo un comentario similar en una conferencia de prensa en Tokio en mayo. Cuando se le preguntó también si estaba dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán si China lo invadía, dijo sí. La Casa Blanca también se retractó de ese comentario con la respuesta de que la política estadounidense no ha cambiado. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El senador Rand Paul criticó ayer al Dr. Anthony Fauci por recomendar vacunas de refuerzo para los niños que ya tuvieron COVID-19. Mientras tanto, un nuevo estudio sugiere que los refuerzos para los jóvenes
podrían ser más peligrosos que el propio virus. En una carta dirigida al secretario de Defensa Lloyd Austin, casi 50 legisladores republicanos pidieron que se ponga fin inmediatamente a la orden de vacunación por COVID-19 para el personal militar, el personal civil y los contratistas. Alegan la preocupación por la preparación de los militares para el combate. Dicen que solo en el ejército estadounidense más de 75,000 soldados se enfrentan a la expulsión por negarse a recibir la vacuna contra COVID-19. En un momento de competencia entre grandes potencias, potencialmente con China y Rusia, no es el momento de manipular nuestra preparación. Matt Lohmeyer fue coronel de la Fuerza Especial de Estados Unidos hasta que denunció la ideología marxista en el ejército. En una entrevista en el programa Capital Report de NTD con Steve Lance, Lohmeyer explicó cómo la orden de vacunación está afectando a los pilotos de la Fuerza Aérea, incluido uno con el que se comunicó recientemente. Un comandante de escuadrón en un escuadrón de cazas de la Fuerza Aérea fue castigado y destituido de su mandato por su decisión de no vacunarse, y a pesar de una orden judicial preliminar de una corte federal de Ohio hace ahora casi 2 meses, diciendo que la Fuerza Aérea no estaba legalmente justificada para tomar ninguna medida punitiva contra militares por la negativa a no vacunarse. Él y todos los demás aviadores de combate de los que tienen conocimiento hasta esta mañana aún no fueron restituidos al estado de vuelo. Así que esto es un problema realmente grande. Nuestros altos funcionarios de defensa parecen no estar interesados en cumplir con la ley. Los legisladores también piden en la carta que los militares ya dados de baja por rechazar la vacuna sean reincorporados. El expresidente Trump dijo que si fuera elegido, reincorporaría a estas tropas y les daría un pago retroactivo. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Defensa para obtener comentarios, pero no obtuvimos respuesta antes de esta emisión. El senador Rand Paul criticó ayer al Dr. Anthony Fauci por recomendar vacunas de refuerzo para los niños que ya tuvieron COVID-19. Mientras tanto, un nuevo estudio sugiere que los refuerzos para los jóvenes podrían ser más peligrosos que el propio virus. Muchos estudiantes de Estados Unidos solo pueden regresar a clases este año si se vacunan por tercera vez contra el COVID-19. Pero los beneficios de la vacuna para los estudiantes, ¿en verdad superan los riesgos? Según un equipo de 9 expertos de Harvard, Oxford, Johns Hopkins y otras universidades de prestigio, la aplicación de refuerzos a este grupo de personas puede ser peor que la propia enfermedad. Los científicos publicaron un estudio sobre personas de 18 a 29 años sin infección previa por COVID que recibieron vacunas de refuerzo. Calculan que se necesitan entre 22,000 y 30,000 vacunas de refuerzo para evitar una hipotética hospitalización por COVID. Pero por cada hospitalización que se evita, se prevén entre 18 y 98 efectos adversos graves. El Dr. Peter McCullough, internista y cardiólogo, explica en TD que esos efectos secundarios pueden ser incluso peores que las hospitalizaciones. Un efecto adverso grave, por definición, es aquel que requiere hospitalización, pone en peligro la vida o causa la muerte. Dice que el mayor riesgo para los estudiantes universitarios es la miocarditis, que según estudios se ha asociado a la vacuna. Así que no están seguros. Incluso un caso de miocarditis es uno entre muchos en una población en edad universitaria. La enfermedad siempre es fácil de tratar. Ese es el punto principal. Los científicos que llevaron a cabo el estudio también afirman que las órdenes de vacunación para los estudiantes no son éticas y carecen de apoyo científico. Pero no todos están de acuerdo. La Oficina Nacional de Investigación Económica publicó un estudio en el que se afirma que las órdenes de vacunación en las universidades son buenas para las áreas vecinas. Descubrieron que los mandatos universitarios reducían el número total de muertes por COVID en un condado en 5.4 por cada 100,000 personas, lo que supone un descenso del 13%. Sin embargo, el Dr. McCullough citó un informe del Consejo Mundial de la Salud que mostraba el número combinado de muertes tras la vacunación contra el COVID. Ocurrieron más de 40,000 muertes después de la vacuna, generalmente a los pocos días. Eso es inaceptable. Las vacunas deberían ser retiradas del mercado. Después de unas pocas muertes, el Consejo Mundial de la Salud está pidiendo que se retiren del mercado tras varias advertencias severas. Añadió que podemos tratar los casos restantes y terminar la pandemia sin las vacunas. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra emisión nocturna. Las citas a las 10 de la noche hora del este por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.